Y ahí el título de esto era realidad objetiva o realidad virtual, representada, como ustedes quieran llamarla, porque es un problema que se ha suscitado hace mucho tiempo. No es de ahora, es bastante viejo en realidad. Desde Platón hacia adelante, Aristóteles, a pesar de haber sido discípulo de Platón, no le gustaban mucho los supuestos de Platón y terminó siendo realista. Platón pensaba este famoso mito de la caverna, que están todos encerrados y ven las imágenes y las tienen que interpretar. En realidad lo que está pasando a nuestro lado. Aristóteles lo desechó. Bueno, cometió muchos errores después, pero eso no es culpa de él tampoco. Entonces lo que vamos a tratar de observar es esto, y lo voy a poner en un contexto bien específico, porque no voy a introducirme en otras áreas, específicamente en el caso de la física y la física matemática, y que tiene que ver con las representaciones de la realidad que tenemos. Y en algún momento vamos a tocar algo que está asociado a una manera de pensar el mundo, que es el constructivismo. Lo voy a poner acá también, el positivismo lógico, etc. Son hartas hojas, entonces voy a tratar de pasarlas. Algunas cosas las voy a tener que leer y otras las voy a explicar. Bueno, les voy a contar una historia que obviamente también es una historia sesgada, porque yo tengo un sesgo que yo reconozco y no es un punto de referencia. Y por lo tanto eso se va a ver reflejado en lo que digo, o sea, no es independiente. Entonces vamos a ver conocimiento científico, abandono de las hipótesis innecesarias, la necesaria ciencia, estos son títulos. En realidad esto es un pequeño... ¿Qué pasó? Eso suele pasar. El renacimiento es un fenómeno urbano respecto a los supuestos metafísicos en la ciencia, un mundo subjetivo inmerso en el universo real, la fuerza de la ideología, el positivismo lógico, la realidad misma, el constructivismo radical, el tiempo y algo sobre la verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunos conceptos que a mí me gustaría tocar acá. Yo siempre tuve estas discusiones con mi hermano principalmente, que también se enojaba mucho. Yo no sé por qué tengo la tendencia a hacer a la gente se enojar. Entonces en la mesa siempre discutíamos y él me preguntaba siempre esta pregunta de qué es la cosa en sí, que se hacen mucho los filósofos, y yo siempre argumentaba que esa pregunta no tenía sentido. Ahora es legítima la pregunta, pero es una percepción personal. Pero bien chico ya está con esa... Entonces, conocimiento científico, esto no es una definición del conocimiento científico, ¿no? Sino que es un poquito de prosa. Cuando en realidad asumimos que tenemos conocimiento del mundo, cuando dicho saber permite, estoy hablando del conocimiento en general, estoy hablando de un sentido común nomás, ni siquiera una definición que esté aceptada. Cuando dicho saber permite su manejo o transformación profunda. En el caso de la ciencia, esa transformación profunda no es puro deleite, exaltación o asombro contemplativo frente a una supuesta verdad descubierta, entre comillas, por favor, sino confirmación de su eficiencia a través de la constitución y reconstrucción de nuestra realidad material por medio de sus creaciones, de sus productos y de la tecnología. Cabe aclarar que se puede generar esta última sin ciencia. O sea, el hombre tuvo mucho tiempo tecnología sin lo que entendemos hoy día ciencia. Vamos a hablar específicamente de la ciencia empírica o racional, que parte a partir del siglo XVI aproximadamente. Entonces, de manera que de aquí y en adelante deben ser considerados como aspectos de una misma actividad humana. O sea, técnica en estos momentos y tecnología y ciencia ya son temas inseparables. El abandono de las hipótesis innecesarias. ¿Qué es lo que pasa que se constituye la ciencia en lo que actualmente es? Porque rasgos, atisbos de ciencia siempre han existido, en más de algún sentido. Habría resultado imposible para el ser humano avanzar en el terreno del conocimiento de lo externo de no haber resignado una parte importante de su visión mágica y construcción teleológica. Teleológica quiere decir que el ser humano tiene la tendencia a pensar que las cosas empiezan o tienen alguna finalidad o un sentido.
una visión mágica y construcción teleológica del mundo para establecer una conexión más distante con él. O sea, en algún momento el ser humano se separa de la naturaleza, lo quiera o no, por algún motivo especial, histórico, social. Esto nunca ha excluido el uso de la subjetividad, puesto que ella constituye el sustrato esencial a partir del cual se construye plásticamente su relación con el otro, es decir, con el otro ser humano. Es decir, su dimensión social, que finalmente también es material. En Tótem y Tabú, bueno, Freud hace la acotación, ¿no es cierto?, típica, ¿no es cierto? El primero de los sistemas cósmicos edificados por la humanidad es el animismo. O sea, el hombre se confunde con la naturaleza y los seres de la naturaleza son las cosas. Un árbol, un animal, el mismo, etc. Entonces, hay una conexión directa en términos de comprensión y de conciencia respecto de la realidad, confundida en un solo ente. Ahora, la ruptura con la naturaleza no es gratuita. Uno puede ver esto escrito en esta obra de Nietzsche que se llama El origen de la tragedia, en donde describe muy bien, hay muchos mitos griegos, ¿no es cierto?, como el mito de Edipo. El mito de Edipo, bueno, él termina, hay un acto que es innatural, que es el incesto, que está reflejado acá. En el caso de Prometeo, él roba el fuego a los dioses. En estricto rigor, lo que dice Nietzsche es que para conocer la naturaleza yo tengo que realizar un acto antinatural. O sea, finalmente dejo de ser parte de ella, y dejar de ser parte de ella tiene como consecuencia un castigo. Prometeo termina encadenado, ¿cierto? Y hay un pájaro que todas las noches le roe las entrañas. Y en el caso de Edipo, termina ciego al darse cuenta de que cometió el incesto. Bueno, esa fusión de la idea del verse a sí mismo fusionado con la naturaleza y darle cierto valor a las ideas per se, es lo que Freud va a llamar después la omnipotencia de las ideas, y que es una cosa que todavía permanece. Por ejemplo, la gente piensa que si tiene ideas nefastas respecto de algún suceso, eventualmente ese suceso va a pasar. Piensa que si piensa mal respecto de alguien y esa persona se muere, es responsable de que eso haya pasado. A veces ni siquiera lo hace conscientemente, sino que puede ser inconscientemente. Entonces hay un valor que se le da a las ideas como objeto del mundo de las transacciones humanas que es importante y es un hecho de la causa. Es muy probable que ese tipo de idealismo intrínseco y personal que en la etapa animista nos hace fusionarnos con la naturaleza facilite en la práctica nuestra relación con terceros, en el sentido de comunicación, de posibilidad de establecimiento de vínculos, de elaboración de sentido, constituyéndose así en uno de los tantos caminos que contribuyen a la emergencia de lo que denominamos cultura. Es probable que sin eso ni siquiera hubiésemos tenido cultura. Así, nuestro ser en el mundo suele presentarse en cuanto a construcción simbólica como un proyecto significante, a veces teleológico, sentido, religiones, ideología, etc., de nosotros mismos, incluyendo a veces por proyección a la realidad que nos es externa. No es menos probable que sea en el terreno de la presión selectiva. En la evolución, la presión selectiva son las condiciones del medio que ejercen presión sobre los organismos vivos. No es menos probable que sea en el terreno de la presión selectiva que esta, digamos, estética y muy humana manera de plantarse frente al mundo se haya hecho sustancia en la acción individual y colectiva. Posiblemente también esta presión sea responsable de la emergencia de lo que denominamos razonamiento lógico. O sea, está el mundo de las ideas, pero también está el mundo razonante, ¿no?, que coordina esas ideas. Por lo tanto, muchas nociones que son sentidas o experimentadas subjetivamente se legitiman ontológicamente, o sea, existen para el ser humano en el mundo de las transacciones humanas, para él mismo y por lo tanto también para el mundo de las transacciones humanas, tal y como si fueran objetos de la naturaleza. Quizás esa sea una de las razones por las cuales a veces se hacen difusos los límites entre estas y nuestras propias ideas. Esa es la referencia que hacía yo a la omnipotencia de las ideas. O sea, hay muchos conceptos, por ejemplo, como el de voluntad libre, etc., son humanos y son irreductibles a relaciones o fenómenos físicos. La naturaleza no nos encontramos en una naturaleza dotada de valores, esos son conceptos humanos.
La naturaleza ciega, sorda y muda de nuestros valores, aspiraciones, voluntad, libertad o valores no son atributos de ella. Estas son concepciones humanas construidas en un escenario histórico, en circunstancias determinadas, en el contexto de una realidad social que también es materialidad o realidad, a pesar de que Mario Bunge cree que no. Así, un Estado, sus instituciones y las ideologías subyacentes, sobre todo en lo relativo a su materialización en la praxis política, filosófica, económica, no son entelequias sino realidades en la mayoría de los casos, sino en todos eficientes a algún propósito, consciente o no. Propósito político, propósito hegemónico, etc. En breves palabras, conocer las causas de un fenómeno como la conducta o la conciencia de una perspectiva materialista no invalida en absoluto nuestras construcciones objetivas o subjetivas, ni nuestra manera integrada de dar sentido humano a nuestras acciones, incluidas las ideológicas. Por el contrario, solo las puede enriquecer en cuanto las dimensiona, mostrándonos su verdadera naturaleza. El saber por qué se producen estas, incluso conocer los mecanismos a través de los cuales se produce esta interiorización del mundo y nuestra ideología, no sé si va a ser finalmente un aporte muy grande al manejo de las mismas. Bueno, el Renacimiento, como ustedes saben, ¿cómo emerge la ciencia empírico-racional? Hay dos periodos, entre 1350 más o menos y 1600. Antes del 1600 y antes de Copérnico y de la crisis del sistema, del modelo geocéntrico, ya había resabios de lo que nosotros entendemos como ciencia. Estuvo Francis Bacon, Ockham, que ya pensaban, en ese tiempo dominaba la escolástica, que era en el fondo la filosofía al servicio de una manera de ver el mundo. Quiero aclarar que todos eran parte del catolicismo, todos eran curas, o sea, no había ninguno que no lo fuera. O sea, en esa época había muy pocas alternativas profesionales, no como ahora. Entonces, o uno era cruzado, o guerrero, o cura, o era siervo. Los últimos, la verdad es que no tenían muchas posibilidades de nada. Estoy nombrando la... Bueno, el 1350 se separa por una razón histórica, que se supone que es la más fuerte, y es la peste negra, que con breve lapso de interrupción aparece prácticamente durante 200 años y diezma a un tercio de la población europea. De manera que cuando esto empieza a pasar, recién ya a mediados de 1500, 1600, 200 años después, vuelve a aparecer este impulso en términos de una nueva concepción del mundo, y que tiene que ver con la aparición de otras fuerzas sociales, ¿no es cierto? Bueno, aparece la burguesía, aparece los primeros rasgos los precapitalistas, la acumulación de bienes, los viajes, los descubrimientos, etc. Y nuevas concepciones religiosas. Aparece la Reforma entre medio. Entonces, en oposición a todos los conocimientos previos, miren, esto es interesante, en Europa Occidental, el día en que se encontraba un nuevo manuscrito, esto ya en 1600, se convertía en fiesta nacional. Si alguien escribía una gramática, se hacía tan famoso como hoy un presentador de televisión. A los humanistas, ya estamos hablando de 1500, los estudiosos que dedicaban su tiempo y energía al estudio de la humanidad, en vez de mal invertir sus horas en indagaciones teológicas infructuosas, se les tenía un mayor respeto y se les hacía mayores honores que a un héroe que acababa de conquistar las Islas Caníbales. Esto aparece en el libro de Henry Quitman, ¿no? La historia de la humanidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con esta nueva forma de acceder a la realidad? En contraposición a todos los conocimientos previos, la ciencia se instaló socialmente a partir de un momento, de alguna forma. Sin embargo, hoy día la tenemos instalada en otros términos. Se instala como saber reconocido por efecto de sus resultados, es decir, a través de una praxis continua en el mundo concreto de las relaciones sociales y como producto del proceso que denominamos historia. Se transformó en indispensable e insustituible, aunque parezca contradictorio, no por sus conjeturas, ni por sostener verdades relativas o absolutas, como a veces se sostiene, sino por la eficiencia aplastante de su praxis. Estamos hablando del mundo común, no del mundo académico.
Fue eficiente como el humanismo, la reforma religiosa, la gloriosa revolución inglesa y las luchas internas en Alemania a la irrupción de las nuevas fuerzas sociales, aquellas que pusieron fin al feudalismo y dieron origen a los estados nacionales en Europa a partir del siglo XVII. Respecto de los supuestos, una cosa que llama la atención y que es muy recurrente, sobre todo cuando uno lee autores de filosofía de la ciencia, que no necesariamente son científicos, tiene que ver con los supuestos metafísicos en la ciencia. Entonces es típico que se haga uso de la ciencia para intentar dar cuenta de la validez de concepciones humanas. Así, por ejemplo, el término voluntad libre parece vago en cualquier contexto. De la existencia de fenómenos físicos, una cosa que yo podría asegurar, o biológicos de carácter aleatorio, no puede derivarse ninguna definición de voluntad, ni mucho menos de libertad. Cuando hay muchos argumentos, por ejemplo, como el que les voy a mostrar después, relativos a la libertad, que tienen que ver con la existencia de fenómenos aleatorios en la naturaleza. Pero en realidad la causalidad nada tiene que ver ni con el destino y tampoco el azar con la voluntad libre. Es difícil fundamentar desde el punto de vista del mundo de las ideas estos conceptos sobre conceptos naturales. La necesidad, Epicuro, bueno, este es un atomista del siglo del 400 a.C. La necesidad a la que algunos convierten en dominadora absoluta no existe. Hay algunas cosas fortuitas, otras dependientes de nuestro arbitrio. Es imposible persuadir a la necesidad, el azar, al contrario, es inestable. Sería preferible seguir el mito sobre los dioses que ser esclavo del lado de los físicos. A diferencia de Demócrito era determinista, entonces él consideraba que el mundo estaba absolutamente organizado y determinado. Además le decían al sonriente, yo no sé si porque se reía de todo, o era sarcástico, o sencillamente era alegre. Entonces, a diferencia de él, cuando se refiere a los físicos, se refiere a él y a Leucipo. Pues aquel deja la esperanza de la misericordia por haber honrado a los dioses, pero este presenta la inexorable necesidad. Sin embargo, debe admitirse el azar y no la divinidad como cree el vulgo. Es un infortunio vivir en la necesidad, mas vivir en ella no es una necesidad. Por todas partes se hallan abiertas las sendas, numerosas, cortas y fáciles, que conducen a la libertad. Agradezcamos pues a Dios que nadie pueda ser retenido en la vida. Dominar a la necesidad misma está permitido. Bueno, la verdad es que en su sentido preferible, sería preferible seguir el mito sobre los dioses que ser esclavo del lado de los físicos. Epicuro aclara en realidad su profunda intención política. Es una intención política, no una intención científica. Quiere a los hombres libres de sus temores, constructores de su futuro, cuestión que atraviesa como una daga su pensamiento y su acción. Si uno lee después a otros autores que escribieron sobre él, porque prácticamente hay muy pocas cosas directas, ese es el punto. Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino, que se declara realista, dice sobre las hipótesis metafísicas. Hipótesis metafísicas entendidas se ponen sobre aquellas cosas que no son refutables y están más allá de la posibilidad de la ciencia de ser validada. Dice el que la investigación científica hace uso más o menos tácito de hipótesis metafísicas no es difícil de establecer. Basta pensar en las siguientes. El espacio y el tiempo no son objetos conceptuales y a priori, sino la estructura fundamental del mundo material o físico. El azar es un modo de ser y devenir, no un mero disfraz de nuestra ignorancia. Las apariencias no son sino superficie de la realidad. Y todo acontecimiento consiste en el cambio de algún ente. No hay acontecimiento en sí, independiente de los objetos materiales. Y sigue. Estas y otras hipótesis metafísicas intervienen de alguna manera en la investigación científica. Siendo así, es deber del filósofo el ponerlas de manifiesto, sistematizarlas y evaluarlas, constituyendo así la ontología de la ciencia como nueva rama de la filosofía de la ciencia, complementaria de la lógica, la semántica, la gnoseología y la ética de la ciencia. Sin embargo, fíjense, a pesar de la palabra de Mario Bunge, la ciencia empírico-racional comienza con el abandono explícito o implícito enmascarado de consideraciones teleológicas y metafísicas con objeto de acceder a la realidad. Se hacen a un lado las extenuantes lucubraciones escolásticas y si bien muchas de las antiguas y nuevas teorías pueden ir acompañadas por declaraciones o aseveraciones de sus creadores o defensores, las mismas no suelen ser de la esencia de las propuestas y muy bien pudieron haber sido dejadas como meras conjeturas o, si se gusta muy al modo husserliano, entre paréntesis, o dicho de otra forma, descansando en el terreno de lo fenomenológico. Por ejemplo,
Ptolomeo, que él existió en el siglo I después de Cristo, recibió una gran influencia de la escuela neoplatonista de Alejandría. Y siempre se le atribuye, se le hace culpable, ¿no es cierto?, por los mil y tantos años de permanencia de este dogma geocentrista, pero la verdad es que Ptolomeo era un científico, entre comillas, de la época, y lo que hizo en estricto rigor, quizá el modelo no era muy bueno, fue describir la forma, la rotación relativa respecto de la Tierra, del Sol y de los demás astros. Entonces, además el modelo se ajustaba dentro de ciertos parámetros a lo que necesitaban y de acuerdo a los instrumentos de observación y los datos de los que disponían, a pesar de que Newton lo acusó muchos siglos después de haber inventado datos. Entonces, si uno saca la idea esta de que el Sol la Tierra está en el centro del universo, que además era un universo muy reducido, o sea, el cielo al cual podíamos acceder directamente con los ojos y unos pocos planetas más, el problema se reducía a estar describiendo este movimiento relativo. Si uno saca esas hipótesis adicionales, que pueden ser conjeturas a ser demostradas, el modelo no podía dejar de resultar. Entonces, después, desprovista de afirmaciones absolutas como la transmisión de la fuerza en forma instantánea, por ejemplo, en el caso de Newton, la mecánica de Newton no es otra cosa que la restricción de la relatividad especial a velocidades muy menores respecto de la luz. Bueno, el universo ahí ya era un poco más grande. Newton hace algunas afirmaciones sobre el tiempo, por ejemplo, que el tiempo fluye, que es eterno, etc. Eso aparece en sus principios. Más adelante vamos a ver algunos comentarios. Pero dice además que la fuerza se transmite en forma instantánea, pero ninguna de esas consideraciones son absolutamente necesarias para su teoría. O sea, la podría haber construido sin hacer esa pregunta y el modelo matemático habría resultado exactamente igual. ¿Por qué resulta igual? Porque si no tiene concordancia con los datos y con los fenómenos observados, con el fenómeno en sí, lamentablemente no posee el carácter de ciencia. Entonces, por lo menos. Y así se nos aparecen estas presuntas variaciones como paradigmas. Este es un famoso libro de Kuhn que habla de las revoluciones científicas. Y en realidad, si uno empieza a sacar todas estas cosas, estos paradigmas o estas aseveraciones que en el fondo son conjeturas, finalmente la evolución de la ciencia es un continuo y lo de revolucionario es bastante menos que lo que uno esperaría. Pero es una manera de ver el mundo. Aunque Heisenberg consideraba todas las teorías físicas como cerradas, estamos un poquito más adelante, en el sentido de sus axiomas, Heisenberg se declaraba platonista. Bueno, él es junto con toda la escuela de Copenhague, ¿cierto?, son los padres de la mecánica cuántica. Con divergencias entre ellos, Heisenberg y Schrödinger tenían una visión diferente de los significados de la mecánica cuántica. Ellos elaboraron prácticamente una teoría del conocimiento a partir de los postulados del modelo. Él decía que las teorías físicas eran teorías cerradas en el sentido de los axiomas, y que cuando se encontraba una teoría más amplia, había que cambiar el axioma y por lo tanto esta teoría quedaba desechada. Si uno mira los axiomas como dogmas es posible, pero en general los axiomas son postulados, son aseveraciones que uno desecha en caso si son más convenientes a las observaciones o a los datos o a la teoría misma. Son bastante más flexibles de lo que uno piensa. Entonces, verlo como teoría cerrada efectivamente hace pensar que estamos sufriendo una revolución y unos saltos históricos entre una teoría y otra. Y la verdad es que desde mi concepción es más bien continuo el paso. ¿Qué hay de permanente más allá de cualquier apriorismo, esencial y verdadero, si se me permite el uso literario? La medida, el dato, la heurística matemática, que es muy importante, subyacente, que explica la forma en que evoluciona el fenómeno. El problema de la evolución es un problema trascendental y destaca sus regularidades, simetrías, etc. Esto no quiere decir que al momento de desarrollar una teoría la misma no pueda estar teñida de una concepción previa de la realidad, como es el caso de Roger Penrose, por ejemplo.
Roger Penrose es un matemático actual, es un físico matemático muy bueno por lo demás, y tiene resultados muy buenos en física matemática. Él también se declara platonista, él está convencido de que la realidad está construida matemáticamente, está convencido. Y debo decir que eso en absoluto va en desmedro de su norma de capacidad científica. Sí ha intentado atribuir en conjunto con otro investigador, un anestesista, un origen cuántico al fenómeno de la conciencia. Entonces han sacado varios artículos y como Penrose es tan famoso, hay gente que se dedica a la física y trata de ver si efectivamente se cumplen los postulados o las aceleraciones de Penrose con Hameroff. En el sentido positivo o en el sentido negativo. La mayoría en el sentido negativo. Él atribuye que el fenómeno de la conciencia humana, conciencia de como estar despierto, en ese sentido, tiene que ver con un fenómeno cuántico específico que lamentablemente para la teoría se produce a muy bajas temperaturas. Eso significaría que nosotros tendríamos que estar metidos en un refrigerador para que la coherencia cuántica, que así se llama, se produjera. Entonces los tipos se tomaron la molestia de tomar los modelos, analizarlos y demostrar que efectivamente se producía coherencia, pero la coherencia se producía a un refrigerador que ni siquiera es el de la casa. Tendría que estar cerca del cero absoluto. Marco, ¿eso significa que eres materialista? No, platonista, es que mira, no le pongamos apellido por ahora. No, es platonista, él es platonista en el sentido, Platón creía a ver, no es platonista griego, típico, porque los platonistas efectivamente creían que los números eran cosas en sí, pero él cree que la naturaleza está escrita matemáticamente y que todos los fenómenos están escritos matemáticamente. Entonces esa correlación que tenemos y ese ajuste, acoplamiento con la realidad es un acoplamiento matemático porque la naturaleza en el fondo es matemática. Ese es el cuento, un poquito más complicado. Ahora que sus resultados sean buenos, él es muy bueno modelando y hace cosas muy interesantes. Ahí no creo que sea una cosa que haya que desechar, que es algo que quiero decir más adelante. Hay un punto importante aquí, al final, estoy adelantándome a las conclusiones, el cuento más importante es la diversidad, independiente del platonismo o del materialismo. Por otro lado, la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica es, por decirlo menos, objetable. Hay interpretaciones, se supone que cuando uno observa el objeto, y de esto ha salido mucha especulación, ¿no es cierto?, esto de que uno afecta a lo observado, ese viene, es cierto acá y es cierto en general, pero aquí hay aseveraciones y hay conjeturas que son demasiado fuertes como para elaborar una teoría del conocimiento a partir de esto. Esta es una teoría que no está cerrada definitivamente. Y hay problemas entre esta teoría y la relatividad que son importantes. Entonces esto también pasa en otro sentido el realismo. El realismo, materialismo. Uno también puede poner hipótesis muy duras al otro lado. La pregunta es ¿qué quiere decir dura? La pregunta es si son refutables o no. O sea, si puedo hacer un experimento que sea razonable, que me permita decir que hay una correlación entre el modelo que yo tengo y la realidad. Y si esas hipótesis, esas conjeturas son necesarias en realidad para mi teoría, o sea, son adicionales y son más bien ideológicas, en el sentido de que ilegítimo por lo demás. Entonces, la fuerza de la ideología. Las ideologías han cruzado la humanidad desde que partió, están muy desprestigiadas, no sé por qué, porque en el fondo cada vez que uno abre la boca se le nota que tiene una posición frente a prácticamente todos los temas. Yo les pregunto cualquier cosa respecto de algo, seguramente, incluso el decir que uno es agnóstico es una manera de pensar el mundo. Entonces el calvinismo, esto es bien sabido, por ejemplo, el calvinismo propugnó la predeterminación y el catolicismo el libre albedrío. Por tratarse de dogmas nos encontramos más allá de la discusión para quien acepta dichos preceptos. Esto yo no lo digo en el sentido peyorativo. El primero jugó un papel importante en el periodo de la Reforma Protestante durante las primeras etapas del liberalismo, principalmente en lo económico, y el rol de la segunda queda claro desde el siglo III después de Cristo y hasta el siglo XII después de Cristo. Ambas concepciones fueron y han sido útiles cada una a un proyecto histórico, principalmente por su carácter ideológico.
En realidad las ideologías no solo son instrumentos para la dominación, sino también para la redención. O sea, uno usa las ideologías, o los grupos humanos usan las ideologías no solamente para dominar a otros, sino para liberarse de otros. Cabe entonces hacerse la pregunta, ¿qué es preferible? ¿Una teoría que en lugar de transformarse en un corrosivo destinado a disolver una concepción totalitaria del mundo se constituya en su aliado, invalidando y relativizando otras miradas del mundo, desarmando al otro, despojándolo de sus capacidades de lucha, o sencillamente aceptar que el motor de cambio y por lo tanto de movimiento del ser social es el enfrentamiento permanente, en un buen sentido, entre diferentes posiciones en donde las ideologías son elementos esenciales y siempre vamos a trabajar en el mundo con hipótesis que van más allá de lo demostrable. Bueno, un intento por axiomatizar la ciencia lo constituye esto que se llama el positivismo lógico. Y esta es una... que para que no digan que lo digo yo, prefiero poner a los autores. Positivismo lógico es un nombre para un método, no para una cierta especie de resultado. Un filósofo positivista lógico si sostiene que no hay un modo especial de conocer que sea peculiar a la filosofía, sino que las cuestiones de hecho solo pueden ser decididas por los métodos empíricos de la ciencia, mientras que las cuestiones que pueden ser decididas sin recurrir a la experiencia son matemáticas o lingüísticas. Más de uno de los miembros de la escuela describiría brevemente su posición como una resolución de rechazar el metafísico, pero metafísico es término tan vago que esta descripción carece de significado preciso. Eso es cierto. Esa es una frase de Bertrand Russell en un congreso de filosofía en Argentina en el año 1945. Así que era absolutamente pertinente. Respecto de los positivistas lógicos o neopositivistas lógicos, este es un libro muy famoso que marcó un hito y que de ahí hacia adelante el positivismo hizo escuela. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría sino una actividad. Una obra filosófica consiste en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. O sea, un valorizar de la lógica y sobre todo de las matemáticas. Las matemáticas son un elemento recurrente. Bueno, es obvio por qué. Ese es el señor que escribió el Tractatus. Entonces vamos al objeto de la ciencia, que también es discutible. Dice, ¿es la ciencia una ontología de la naturaleza? O sea, yo hago ciencia para saber si las cosas existen o no existen. Ese es el propósito final. Recordemos que Aristóteles declara, sería ridículo tratar de demostrar el que existe en la naturaleza. Seguramente uno tiene que partir de ciertos axiomas básicos a priori para poder trabajar. Uno, primero, que existe. O por el contrario, pretende comprender los mecanismos a través de los cuales el ser muta, cambia, o si se quiere evoluciona. Evidentemente hay cuestiones en que la ciencia tiene carácter ontológico. A veces uno puede determinar la existencia de algo bajo determinadas condiciones, estableciendo los criterios de existencia, etc. Y en otras se restringe al problema fenomenológico, es decir, yo veo el problema desde el punto de vista heurístico, hago mi estructura matemática y aquellas cosas que no puedo responder sencillamente las dejo entre paréntesis y espero a que la ciencia se desarrolle lo suficiente para poder responderlo. Casos como ese hay millones. Este mismo fenómeno de la condensación de Bose-Einstein era una conjetura matemática desde el año 25 hasta el año 1995, o sea, son 70 años más o menos que estuvo en estudio, sin que se pudiera demostrar hasta que los métodos técnicos y tecnológicos y los desarrollos de enfriamiento fueron lo suficientemente buenos como para poder demostrarla. No es lo único, la teoría estándar, por ejemplo, la física de partículas, que tiene la gracia de que es un modelo heurístico y ha descrito prácticamente todas las partículas, ha predicho todas las partículas que aparecen en su formulación. Es decir, las predice antes de que el experimento las demuestre. Eso es lo importante. Y la última partícula que queda por encontrar a las temperaturas a las cuales el modelo se maneja era el famoso bosón de Higgs. Ahora está en cuestionamiento, no se sabe exactamente si es el bosón de Higgs o no el que encontraron, pero cumple más o menos con las condiciones y nos dirán qué cosa es o no es. Pero es una teoría que se cierra a partir de esa temperatura y de ahí para adelante tienen que modelar otra cosa, viene la teoría superestándar, etc.
Entonces, si Bunge hace mención al carácter metafísico de la pregunta, uno podría plantearse las preguntas también de otra forma. Así como le decía a mi hermano, que se enojaba tanto, y dice, pero ¿por qué te preguntas eso? Eso no tiene sentido. A lo mejor uno podría preguntarse también otras cosas, podría pararse en el mundo de otra manera. Entonces, si Bunge hace mención al carácter metafísico de la pregunta, ¿existen fenómenos intrínsecamente aleatorios en la naturaleza o somos nosotros quienes a causa de nuestras limitaciones vemos muchos hechos como azarosos? ¿Por qué no plantear la cuestión desde una perspectiva distinta? ¿Poseemos herramientas suficientes y adecuadas para enfrentar una existencia en permanente contacto con la ley y el azar? La respuesta, por supuesto, en un marco que llamaré prudente será sí. Esto no quita que uno pueda preguntarse si los fenómenos son intrínsecamente azarosos. Si uno mira la evolución y el comportamiento, sobre todo de los microorganismos en biología, se da cuenta que el azar es una cuestión que parece en realidad intrínseca, ¿no? Modelos de la realidad. La ciencia permite llevar al extremo sus resultados. Esa es una cuestión que también es importante. Sus modelos predicen fenómenos no usuales. O sea, miro la teoría y puede que algo no sea usual en la naturaleza y sin embargo bajo determinadas condiciones, si logro producir aquellas condiciones, el fenómeno se produce. Y vuelvo a repetir el de la condensación bosónica, o simplemente la capacidad para obtener, para enfriar. Y estoy poniendo solamente uno porque es el que más conozco. Entonces, ¿quiere decir eso que inventamos fenómenos o que tenemos la posibilidad a partir de este saber de manejar plásticamente las leyes naturales? Entonces, la diferencia entre el ser humano y otros habitantes del planeta en términos de capacidad para generar herramientas se manifiesta, por eso dije que era Homo sapiens, pero es Homo faber. Se manifiesta en órdenes de magnitud. A diferencia de otros seres, el hombre amplía el ámbito de su experiencia presensorial a aquello no sentido, teoría de la relatividad, por ejemplo, y no vivido, mecánica cuántica, por ejemplo, en virtud de la regularidad. No es ya su biología, sino su herramienta como extensión de esta la que opera. Obviamente una conciencia soportada sobre 100 billones de neuronas, creo que ese es el orden de neuronas que tiene el ser humano, debe tener una perspectiva de la realidad diferente a una que cuenta con 95.000, esas son las abejas, no sé cómo las cuentan, y 320, ese tiene poco, el gusano elegans nematode. Aunque seguramente este no es solo un problema de cantidad. O sea, uno puede a lo mejor aumentar la cantidad de neuronas, tampoco le asegura mucho. Y es probable que sea un problema de optimización energética. A lo mejor no es que se necesiten muchas neuronas. Entonces, la realidad misma, la misión más inmediata y también la más importante de nuestro conocimiento consciente de la naturaleza consiste en que nos permite, esta es una declaración de Hertz. Estuvieron trabajando con fenómenos electromagnéticos. Pongo la declaración porque es importante desde el punto de la perspectiva de una persona que estuvo con profundos problemas para explicarse ciertas cosas. La visión más inmediata y también la más importante de nuestro conocimiento consciente de la naturaleza consiste en que nos permita prever experiencias futuras para poder ajustar a esta predicción nuestros actos presentes. Ahora bien, el método de que nos valemos para llegar al conocimiento del futuro partiendo del pasado y elevarnos con ello a la predicción a que aspiramos es el siguiente. Nos formamos una serie de imágenes aparentes interiores o símbolos de los objetos exteriores, de tal modo que las consecuencias especulativamente necesarias de las imágenes sean siempre otras imágenes, las de las consecuencias especulativamente necesarias de los objetos representados. Una vez que logremos derivar de la experiencia anterior acumulada imágenes de la naturaleza que indicamos, podremos desarrollar a base de ellas, como a base de modelos, en poco tiempo las consecuencias que en el mundo exterior no se presentarán, sino a la larga como resultado de nuestra propia intervención. Las imágenes de que hablamos son nuestras representaciones de las cosas. Representan con estas una coincidencia esencial, que consiste en el cumplimiento de la indicada exigencia, pero que sin que sea necesario para la finalidad por ellas perseguida, que coinciden nada más con las cosas mismas. En realidad tampoco sabemos ni tenemos ningún medio de averiguar si las representaciones de las cosas coinciden con aquellas en algo más que precisamente en aquel solo aspecto fundamental al que nos referimos. Esto lo dice Heinrich Hertz. Habría sido bueno saber su opinión respecto de por qué en este ámbito las cosas representadas coinciden con los hechos. Si no fueran directamente asequibles los hechos sueltos, todos los fenómenos, esto lo dice Mach,
si no fueran de la misma época, si no fueran directamente asequibles los hechos sueltos, todos los fenómenos sueltos, tal y como anhelamos llegar a concertarlos, jamás habría nacido la ciencia. Bueno, esto es bien discutible, ¿eh? No, la ciencia no es una acumulación de hechos, es bastante más que eso. Cassirer en su obra El problema del conocimiento remata. Poincaré, o sea, como matemático, coincide en esta idea fundamental con la concepción de Hertz de que las imágenes que nos formamos de los objetos exteriores no dependen solamente de la naturaleza de estos objetos, sino que deben su forma a la lógica propia de quien... Quiero decir que estas son ideas muy antiguas, ¿eh? Una lógica propia de quien las formula. Esta lógica exige e impone una conexión distinta y más rigurosa de los fenómenos que la que nos indica directamente la observación. Ello nos lleva a transformar los juicios condicionales, los únicos que tenemos derecho a formular a base de observación, de modo que revistan el carácter de juicios sencillamente universales y en este sentido incondicionales. Según Cassirer, pasamos desde la antigua física de imágenes a la de principios y aclara que la posición de Poincaré en este sentido, sin embargo, se encuentra lejos de las tesis nominalistas y escépticas. Dice, comillas, la libertad en la formación de las hipótesis y las teorías físicas no quiere decir, según él, arbitrariedad o capricho. En efecto, las relaciones que expresan se hallan sujetas a la comprobación constante de la experimentación, y esta es la que se encarga de afianzarlas en su validez objetiva. Está reconociendo que hay una validez objetiva. El constructivismo. Ya que hablé del positivismo lógico, tengo que hablar del constructivismo. La posibilidad de identificar algo como causa resulta de antecedente de organizar elementos que no tienen relación entre sí, es decir, de operar activo del experimentador. Esta es una cosa que discutimos el otro día cuando estuvo Francisco Rocco. De suerte que la forma determinada del sujeto, es decir, causalmente determinada, nace de la ordenación y composición de elementos. En términos muy generales, esto significa que el mundo que experimentamos es y debe ser tal como es, porque nosotros así lo hemos hecho. Para Kant, la índole y la forma de esta construcción están determinadas por lo apriorístico. En Vico, al cual mencionaba Francisco, en cambio, no son formas de pensamiento inalterablemente instaladas del organismo lo que determinan toda construcción, sino que es la historia de lo que nosotros construimos la determinante, porque en todo momento lo ya ha hecho limita aquello que puede hacerse ahora. Esa es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. La misión más inmediata y también la más importante de nuestro conocimiento consciente de la naturaleza consiste en que nos permita prever experiencias futuras para poder ajustar a esta predicción nuestros actos presentes. Ahora bien, el método de que nos valemos para llegar al conocimiento del futuro... eso lo leí, perdón. Estoy leyendo... acá está. Y ahí te Poincaré, el espacio de la física... eso lo dice... Bueno, esto es Heisenberg otra vez. El espacio de la física moderna, el platonista, el espacio de la física moderna solo puede simbolizarse por el momento mediante una ecuación diferencial parcial dentro de un espacio pluridimensional abstracto. Para el átomo de la física moderna todas las cualidades son cualidades derivadas, pues directamente no posee cualidad alguna. Esto quiere decir que cualquier clase de imagen que nuestra imaginación puede trazarse del átomo es ego ipso defectuosa. Para el mundo de los átomos es imposible una comprensión de primera clase. Esa también es muy fuerte. Y yo la pondría entre tesis metafísicas. No es algo que uno pueda refutar y darle presupuesto de veracidad o no en cualquier ámbito. El constructivismo radical. Toda realidad es en el sentido más directo la construcción de quienes creen que descubren e investigan la realidad. En otras palabras, la realidad supuestamente allá es una realidad inventada y su inventor no tiene conciencia del acto de su invención, sino que cree que esa realidad es algo independiente de él y que pueda ser descubierta. Este es el padre del constructivismo radical. O sea, tú no eres Raúl Gómez, sino que eres mi producto. Y ninguno de ustedes está acá. Una de las objeciones a la ciencia de este idealismo extremo se refiere a que los diseños experimentales tienen como objeto conducir a lo predicho por la teoría. Bueno, acá hay una larga, que no se los voy a aburrir porque estoy leyendo mucho. Es complicada esa aceleración. Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea es tan plausible como la de la evolución en cuanto a constructo teórico de la realidad, porque es un constructo teórico. A quien la formuló le parecía que los ratones crecían en los montones de basura. O se nos insinúa que la primera fue abandonada por no contar con el apoyo suficiente de una comunidad científica en contubernio asociada para respaldar a la segunda.
o quizás la denominada resistencia horizontal a antibióticos, y esto es muy importante porque lo voy a volver a nombrar. Entre bacterias, mecanismos de intercambio por azar de elementos móviles del ADN, como plásmidos, transposones, integrones, etc., tiene la misma validez que cualquier conjetura basada en presupuestos teleológicos. ¿Cuántas hipótesis adicionales debiéramos considerar en este último caso? Posiblemente infinitas. Hasta hace mucho, no tanto tiempo, se consideraba que las estructuras genéticas en las células determinaban absolutamente el ser de la célula. Y no había prácticamente intercambio. Eso es una cosa que vamos a ver ahí en el caso de esto de Maturana. Se suponía que esas estructuras eran inmutables. O sea, estaba la estructura y el organismo operaba de acuerdo a él sin absolutamente ninguna variabilidad. Y resulta que en el caso de las bacterias, bueno, hay un fenómeno que se llama herencia extracromosómica. Hay ADN no solamente en el cromosoma de las bacterias, sino que además en otros órganos internos de las células. Las bacterias finalmente no operan como sistemas cerrados ni clausurados, porque de hecho reciben genes, reciben ADN de otros del medio, ya sea a través de virus que los transmiten, ya sea a través de otras bacterias, o directamente del medio. Cuando las otras bacterias se mueren, los trozos de ADN quedan en lugares donde la célula vive y los absorbe y los incorpora a su material genético, y por lo tanto varía su comportamiento respecto del medio en que vive. Entonces más bien se comportan como sistemas abiertos y no como sistemas cerrados. Este concepto de sistema cerrado, no cerrado en el sentido termodinámico, sino que clausurado en términos de las operaciones, y que recibe solamente aquello que puede o no puede, es bastante discutible. Entonces, bueno, en el caso de la astrofísica, estoy hablando de la hipótesis constructivista. En el caso de la astrofísica, los experimentos son los mismos fenómenos naturales. Los modelos cosmológicos, incluida la inflación propuesta inicialmente por Wood, las teorías no aparecen así y se instalan. Las teorías generalmente tienen una evolución que significa discusión, y hay una gran cantidad de propuestas puestas sobre la mesa. Entonces, los modelos cosmológicos, incluida la inflación propuesta inicialmente por Wood, no predecían aceleración del universo. Sin embargo, esto es un hecho de la causa. Esto significa que está en nuestra naturaleza el contradecir nuestros propios constructos, haciendo que los instrumentos que creamos detecten fenómenos en la naturaleza contradictorios con las teorías. Fíjense que durante el siglo XIX, recurriendo a la mecánica de Newton, los astrónomos John Couch y Urbain Le Verrier determinaron que la inclusión de un nuevo cuerpo celeste, un planeta en posición y tiempo determinados, permitía describir correctamente la trayectoria de Urano. Este cuerpo, finalmente descubierto en base a los cálculos de ambos científicos, fue Neptuno. ¿Pusieron los astrónomos un objeto en ese lugar? ¿O este en realidad no explica realmente la trayectoria de Urano? Si la ciencia debe escudriñar entre la hipótesis inflacionaria, la de la cosmología cíclica conforme de Penrose, etc., y la del demiurgo omnisciente detrás de la cortina, ¿cuál parece no falseable en el sentido de Popper? O sea, es un experimento que demuestra que esto es falso. No parece razonable optar por aquellas más simples, las que introducen menor ruido con probabilidad ni siquiera digo falseada, de ser contrastadas con el pruebo factum. El mismo Popper dice lo siguiente: uno puede agregar más elementos al concepto de ciencia, pero dice, una teoría científica no es ni una conjetura carente de conocimiento cierto, o sea, algo de conocimiento tiene que haber respecto a la realidad, ni una hipótesis confirmada, sino un constructo hipotético deductivo estructurado mediante un sistema organizado de hipótesis con diferentes grados de corroboración. Necesito corroborarla, si no corroboro nada, no hago ciencia. Que da cuenta de un fenómeno o un conjunto de problemas de la realidad empírica. Epistemológicamente se espera que una teoría tenga capacidad explicatoria y unificadora, consistente, interna y valor heurístico. Debe además, las matemáticas, debe además ser metodológicamente contrastable y semánticamente sus términos y conceptualización teórica deben carecer de ambigüedad y vaguedad. No está lo de refutable acá, pero está implícito.
Bueno, esta es una manera de estandarizar la ciencia. Uno podría poner más elementos, sacar otros elementos, pero en general es una cuestión aceptada. Cuando uno revisa los papers y específicamente en el tema que vamos a tratar ahora, que es muy cortito, una de las cosas a las cuales se hace referencia es precisamente al que hay teorías que no se pueden refutar, que no hay manera de refutar. O las acepta o no las acepta. Entonces aceptemos por un momento que hemos investigado seriamente el problema de nuestras representaciones de la realidad y hemos establecido que no son más que constructos útiles que no necesariamente nos dicen lo que la realidad es. Concluyamos además que las respuestas que obtenemos al realizar nuestros experimentos se encuentran condicionados absolutamente por esto. Estoy hablando del constructivismo absoluto. Porque esas son las hipótesis, no son otras. Aquí no hay que suavizarlas. ¿Qué hace posible entonces falsear la propia ciencia? Las conjeturas de los experimentos a partir de los cuales surgen estas aseveraciones y por supuesto la validez de las mismas. Convengamos que aquí no cabe la ley del embudo, o sea, la relatividad para algunos y la verdad para otros. Nos hemos ubicado en un terreno del cual ni un empirismo lógico ni un relativismo razonable podría sacarnos. No hay ismo posible, solo resignación. O sea, todo es posible. Estoy hablando de un extremo. La tesis del constructivismo radical no solo no son refutables, sino que carece de sentido tratar de falsearla y por lo tanto terminarán asimilándose a la misma clase de metafísica que el escéptico Hume expoliara. Bueno, pero eso ya, Hume era muy escéptico, el papá de los escépticos, o sea, no creían nada al final. Por otro lado, no se puede pedir a la ciencia que demuestre tesis negativas respecto de conjeturas metafísicas, expresando que su esterilidad en ese ámbito las legitime, es decir, que son falsas. Tampoco se puede, pues son tesis metafísicas. No puedo probar ni que son verdaderas, ni falsas, ni en ningún sentido, ni más o menos. Aquellos a los que un día denominamos erróneamente átomos, por ejemplo, no son... Bueno, esto lo que intenta en el fondo es describir que la construcción de las teorías no es... cuando se construye una teoría y se acepta, tampoco es una construcción y una aceptación inmediata. Hay un tremendo proceso detrás y hay un conjunto de opciones muy variado. Cuando se habla del átomo, el átomo es una hipótesis, una conjetura que tiene 2500 años. O sea, parte con los atomistas en el siglo V, después en el siglo IV, después se revive entre el siglo I y el III después de Cristo, después vuelve el siglo XI con los árabes, y después aparece nuevamente como hipótesis científica desde el punto de vista de la hipótesis de empírico racional en el año 1800, cuando se descubre el electrón, a través del fenómeno de los rayos catódicos. Entonces es largo y hay discusiones y hay modelos diferentes que se contrastan con los experimentos y con la realidad y por lo tanto finalmente se van desechando y unos permiten predecir mejor el comportamiento del fenómeno que otros. O sea, no es una cosa inmediata ni es una aceptación irrestricta como suele pensarse. Los modelos del universo tampoco. Es una larga lucha entre muchos, muy denodada y a veces muy agresiva. Bueno, ahí está lo del bosón de Higgs, esto estamos terminando ahora, 2500 años después. Los resultados de la heurística, si se quiere, de la física. Ahí está Joseph Thomson. El tiempo, fíjense que este problema a todos les preocupa. La primera vez que aparece el concepto tiempo en la física se puede encontrar en el escrito Naturalist Principia de Matemática de Isaac Newton. Los principios de Newton, los famosos, el tiempo absoluto, verdadero y matemático. Tremenda frase. Tomado por sí solo, sin relación a ningún cuerpo, transcurre de manera uniforme, correspondiente a su naturaleza. Qué bonito. Es bonito, pero es una conjetura. Ahora, esta conjetura uno la puede sacar de la teoría y la teoría la puede construir de todas maneras. Las ideas sobre el espacio y tiempo que deseo mostrarles hoy descansan, esto lo dice Minkowski, en vísperas de la teoría de la relatividad general y especial. Las ideas sobre el espacio y tiempo que deseo mostrarle hoy descansan en el suelo firme de la física experimental en la cual yace su fuerza. Son ideas radicales, por lo tanto el espacio y tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad. El tiempo y el espacio están juntos ahora. En la teoría de la relatividad, pongamos un filósofo, en la teoría de la relatividad, en tanto teoría física, se trata del problema de la medición del tiempo. Y aquí
él apunta a un punto que es tremendamente importante, no del tiempo en sí mismo. Olvidémonos del concepto de tiempo. Un momento. El concepto de tiempo permanece inalterado a través de la teoría de la relatividad. Incluso esta confirma plenamente lo característico del concepto científico natural del tiempo, es decir, el carácter homogéneo, determinable cuantitativamente. ¿Qué es el tiempo para la física? ¿Qué es lo que hace la física en el fondo? En general, ¿qué es lo que hace la ciencia? Es buscar regularidades. Un reloj atómico es un dispositivo de reloj que utiliza una frecuencia de transición electrónica en el microondas, región óptica o ultravioleta del espectro electromagnético de átomos, como un estándar de frecuencia para su elemento de cronometraje. Los relojes atómicos son el momento más preciso y patrones de frecuencia conocidas, y se utilizan como estándares primarios para servicios internacionales, etc. ¿Qué es un reloj atómico? Todos los átomos, ¿no es cierto? Se usaba, yo no sé si todavía se usa el átomo de cesio. Entonces tienen diferentes orbitales donde están ubicados los átomos, o sea, los electrones, sean los electrones lo que sea. Entonces hay paso de electrones de un orbital a otro. Esos pasos son en niveles energéticos discretos. O sea, necesito una cantidad discreta de energía para que eso suceda. Entonces, en determinadas condiciones, ese paso es un espacio regular. Entonces se busca átomos que sean lo suficientemente estables como para mantener esa regularidad. O sea, que el átomo se va a transformar en un isótopo o se va a deshacer en una hora, no me sirve como patrón. Y por lo tanto lo que hace es definir un patrón de frecuencia de vibración, o sea, de paso de un orbital al otro del electrón, y define una medida. Y lo que hace es sencillamente medir, comparar esa medida con otras medidas de cambios de estado de un sistema, nada más. ¿Se entiende? No está definiendo el tiempo de ninguna manera, sino lo único que está estableciendo una relación entre la forma en que estas partículas, ¿no es cierto?, se comportan con el resto de los fenómenos naturales. Eso es todo lo que hace. El principio de función, bueno, aquí están los relojes atómicos, es un principio, son muy exactos, entre comillas. Hay una pequeña nota del tiempo de Planck para que sepan qué es eso. La unidad más pequeña de tiempo que tiene sentido a nivel físico es 10 elevado a menos 43 segundos. Tiempo en que se tarda la luz en recorrer la longitud de Planck. La longitud de Planck son algo así como 10 elevado a menos 36 centímetros. Y de ahí para abajo no se sabe nada. Bueno, un poquito más arriba tampoco se sabe. Bueno, vimos el problema del constructivismo. Yo quiero mostrarles un poquito de esta cosa de la autopoiesis, porque el simposio tiene que ver con la autopoiesis. Les mostré lo del constructivismo y del constructivismo fuerte, porque en algún momento una de las personas representantes de ese movimiento usó como argumento para respaldar sus tesis la tesis de Maturana. Maturana mandó una nota diciendo que en realidad no tenía nada que ver. Y la verdad es que desde el punto de vista de la biología tiene razón. Sí. Sobre los seres vivos. Y como todo esto tiene que ver con conocimiento, como vemos la realidad, Maturana y Varela definen a lo vivo como autopoiesis. Autos, sí mismo, poiesis, producir. Plantean que los seres vivos se constituyen y operan como sistemas cerrados en el sentido de clausura operacional, de producciones moleculares, abiertos al flujo material y energético mediante procesos regenerativos. Esto es en general, porque después hay otras aseveraciones más fuertes y más cerradas que esta. Dado que la operación en una célula está en un determinado momento clausurada, no puede captar estructuras ella misma, de construirlas. Por lo tanto, el proceso de autoconstrucción deberá entenderse como producción de estructuras propias, mediante operaciones propias. Los sistemas clausurados en su operación producen sus propios elementos y sus propios cambios estructurales. No existe ninguna operación causal del entorno del sistema, sin que el mismo sistema lo provoque. Todo cambio, sin que el sistema la provoque. Todo cambio de estructura, trátese de adaptación o rechazo, es en última instancia autoinducido. El estado siguiente de un sistema está determinado a partir de la estructuración anterior y a la que llevó la operación. Se me olvidó poner la referencia. Entonces, bueno, no puedo poner aquí todas las críticas que hay
No son críticas, saqué todas las que tenían que ver con críticas del mundo de las ciencias sociales, me referí solamente, me enfoqué solamente en las críticas de los biólogos. Entonces, bueno, hay un problema que es el que yo les mencioné, que tiene que ver con esta, y eso hay literatura profusa a partir de un año. El libro fue escrito el año 71, la referencia. Y los descubrimientos son, me parece, posteriores, pero no equivocar. Pero en el caso de de las células, sobre todo de las bacterias, por ejemplo, se descubrió esta llamada resistencia horizontal a los antibióticos, una resistencia por azar. Hay algunas bacterias de algunos tipos que tienen, por ejemplo, resistencia a cierto tipo de antibióticos. Es probable que la población completa no lo tenga, como población. Y aquí hay un elemento importante que me comentó algún evolucionista en algún momento. Aquí la importancia no la tienen los individuos, sino que lo que sobreviven son las poblaciones, no los individuos. Entonces, ¿cómo sobreviven estos seres? Una de las gracias es la rapidez con que se reproducen y la cantidad en que se reproducen. Es como los peces no tienen cuidado parental, entonces no producen las relaciones que producen los mamíferos, por ejemplo, y eso les permite hacer cultura en el caso del ser humano, etc. Pero sobreviven y existen. Entonces su existencia tiene que ver más que con el cuidado parental, con la cantidad de peces que producen en la procreación. O sea, producen mucho, ¿no? Y dejan a sus huevitos botados por ahí nomás, se los come alguien, se los come, pero es tan grande la cantidad que eventualmente eso no los afecta. Bueno, en este caso, este es un fenómeno que se produce azarosamente. Ese asunto que yo les hablé de la herencia extracromosómica tiene algo que ver con esto, que no es exactamente esto, pero en el fondo dice que hay en las bacterias, hay algunas de las bacterias, no todas, que tienen resistencia natural a los antibióticos, y eso viene de antes, el proceso evolutivo. Y lo que hacen es, como son tantas las que se han producido, en un fenómeno de contacto, se transmiten trozos de genes de una bacteria a la otra. No es que se transmitan, no es que se pongan de acuerdo, no es que una le diga a la otra, te voy a pasar un gen para que te defienda, sino que eso se produce de forma natural, porque son tantas, que es poco probable que eso no se produzca, y después se dividen por fisión. O sea, las bacterias son una copia fiel de la otra. O sea, aquí no es como nosotros, que tenemos la mitad de los genes de la madre y la mitad de los genes de los padres. Este es un clon de la otra. Entonces, bueno, ese es un fenómeno que dice que en realidad la relación de las bacterias, o hay otro tipo de, este es uno de los que puse, que son cientos. Hay otras bacterias, hay otros organismos unicelulares que tienen otras formas de hacerlo. También hay transmisión por virus. El virus viene y se coloca, toma la célula como huésped, se inserta su propio ADN, y el ADN, en lugar de destruir la célula, se adiciona a los cromosomas, a los genes de la célula huésped, y la célula huésped se comporta de otra manera. O sea, ya no es el mismo fenotipo. Por lo tanto, no están aisladas, no son estructuras aisladas del medio. O sea, hay una relación, y el transporte de genes es transporte de información, en el fondo. El problema 2, bueno, también que tiene que ver con esto, es que, bueno, transpuesto esto a la sociedad, la decodificación del código genético entrega armas, herramientas tremendamente importantes al ser humano. Nosotros podemos variar nuestros fenotipos, es muy probable, con mucha facilidad, ¿no? Y no estoy diciendo que en el caso de nuestros hijos, sino que uno de los tratamientos que generalmente se usa es tomar un virus. La cápside es lo que protege al virus. Se le sacan algunos genes y le ponen otros, ¿no? Los que quieren ser implantados. Entonces, infecta al animal o lo que sea con eso, ingeniería genética. Con el virus entra a las células y entrega sus genes a las células. O sea, aquellos
aquellos trozos de ADN que eran peligrosos fueron retirados, supuestamente, eso espero, y los otros operan como tienen que operar y se incorporan al código genético natural. Así que eso hace una diferencia respecto de la clausura operacional. O sea, la clausura operacional obviamente absolutamente modificada. Bueno, el tiempo en Maturana. Maturana también piensa que el tiempo es una percepción nuestra. Dice, en el hecho, bueno, el tiempo surge en el explicar del observador desde la distinción de la simetría del suceder. Todos sabemos que el tiempo es asimétrico y cuando las ecuaciones de la física tienen simetría para cualquier lado, o sea, para atrás o para adelante. Eso también es un poco de fetichismo en las matemáticas, porque uno supone que las ecuaciones describen absolutamente la realidad, que tampoco es cierto. Entonces, el tiempo surge en el explicar del observador desde la distinción de la simetría del suceder de su experiencia, aún en la situación en la que él o ella distingue un fenómeno que llama reversible, pues para hacer tal cosa el observador debe distinguir su propia asimetría experiencial, estructurando una tesis al respecto no muy diferente a la de Vico, según la cual el mundo que experimentamos es y debe ser tal como es porque nosotros así lo hemos hecho. Si miramos un poco el cómo, insiste, hablamos de tiempo, hablamos de pasado, pero ¿qué es el tiempo? El tiempo es una invención explicativa para conectar nuestra memoria del antes y el después. Pero todo ocurre en el presente. El cosmos ocurre en el presente y como ocurre en el presente, todo ello es posible, un viaje temporal no es posible. Uno no puede volver atrás, no existe la vuelta atrás, ni siquiera el péndulo que parece que está haciendo un movimiento cíclico de continuo retorno a la condición inicial. Retorna a una condición inicial porque va cambiando todo el entorno según su batir. Eso no es cierto. Para fenómenos muy chicos y sistemas muy aislados, uno puede reversar el fenómeno. Pero reversar el fenómeno, ¿qué significa? Que yo tengo un proceso que va de A a B, eso revertirá el tiempo. El fenómeno sea de B a A. Eso es todo. En promedio y macroscópicamente, obviamente, el tiempo tiene una dirección. Son tantas las variables que uno tendría que jugar para volver al instante inicial que es imposible que eso aleatoriamente pase, salvo que uno quiera intervenir directamente. Es bien complicado. Entonces, la pregunta es ¿por qué la experiencia, y voy a incluir en esta la esfera de los experimentos realizados con instrumentos del observador, es de asimetría temporal, en el caso de la naturaleza? Si el fenómeno emerge al observador con esa impronta vivencial, corresponde preguntarse si hay o no efectivamente una realidad externa que produzca tal experiencia. Y esto en el término del constructivismo, Maturana reconoce la realidad como realidad, nunca lo he dicho lo contrario. Si la aceptamos como hecho, tendremos tres opciones excluyentes. Hay asimetría temporal, no hay asimetría temporal, no hay nada que describir. Para demostrar que hay asimetría temporal deberíamos recurrir de nuevo a nuestra experiencia, pues no hay otro método y por lo tanto el punto se vuelve indecidible. Tampoco podemos verificar la ausencia de asimetría temporal o si carece de sentido hablar de tiempo, pues el dato que recibimos es siempre el mismo, el tiempo y su asimetría son como sentidos. Distintir es que nuestros experimentos solo expresan la forma en que accedemos a la realidad, sino que esto significa conocimiento, sin que esto signifique conocimiento del externo, nos encontraremos presas de un movimiento circular imposible de abandonar. Por lo tanto, por cuanto nuestra hipótesis se encuentra en el terreno de los noumenos kantianos, o sea, él tenía los fenómenos de los noumenos no podíamos tocar. Resulta irrefutable como sentencia, no podemos decir nada. Todo queda abierto. Entonces, a pesar de que declara, yo uso la palabra fenomenología en términos tal vez no estrictamente filosóficos, es decir, como los filósofos fenomenológicos la usarían, lo que hago es referirme a los procesos involucrados en las situaciones en que el observador distingue conocimiento. Pero después dice, por otro lado, arreglón seguido a sentencia. Cada vez que pretendo tener acceso a una realidad independiente, hago una afirmación cognoscitiva en el camino de objetividad sin paréntesis. O sea, no hago lo que hace un fenomenólogo. Y al hacerlo hago una petición de obediencia, pero por otro lado también se hace una petición de obediencia en el otro sentido. Así no es difícil que se le impute el oscilar entre la fenomenología y la gnosiología escéptica. ¿Por qué el creador de esta teoría que presume fenomenológica, la autopoiesis, no coloca su hipótesis en cuanto a conjetura entre paréntesis? Yo creo que eso es lo más razonable, cosa que ha exigido en la ciencia tradicional respecto de la objetividad. Condenando su modelo epistemológico a transformarse en un aliado del constructivismo radical. No es que él quiera hacerlo, pero eso es un hecho de la causa. Sobre todo en la educación.
En este punto Francisco Varela parece tener una posición diferente. Tengo un gran escepticismo sobre la extensión del concepto más allá del área para la que fue pensado, es decir, la caracterización de la organización de los seres vivos. Mi conclusión es que una extensión a niveles superiores no es fructífera y que debe ser dejada de lado. Bueno, la verdad es que la impresión final mía, por lo menos, es que eso es posicionamiento legítimo, ideológico y si se quiere político, a pesar de que se desea evitar ese apelativo. Entonces lo que aquí discutimos ya no es una teoría que incluso puede ser correcta. A mí me parece que hay muchos puntos de la teoría que son correctos, yo no soy biólogo, entonces, pero me parece legítimo algunas de las observaciones que se le han hecho a la teoría. Entonces lo que aquí discutimos ya no es una teoría que incluso puede ser correcta en el caso de los organismos básicos, es una visión a priori y emocionada del mundo, por lo tanto es en ese escenario donde debemos discutir principalmente sobre sus postulados y efectos. Yo creo que las teorías uno tiene que discutir además del efecto que produce la teoría a nivel social. Si no la puedo refutar, por lo menos veamos cuáles son los efectos. Todos sabemos que hay mucho de heurístico en los modelos de la realidad física y que es posible acceder a la solución de un problema concreto por medio de diferentes aproximaciones. Las ecuaciones del movimiento de Newton pueden ser derivadas a partir de las ecuaciones de Lagrange, mecánica lagrangiana. Obteníanse estas últimas a partir de un principio variacional. Si bien desde el punto de vista de la matemática los resultados son equivalentes, los supuestos subyacentes son radicalmente diferentes desde la perspectiva de la física. O sea, es claro que hay una interpretación. Y yo creo que a nadie se le ocurriría que eso no es así. Eso no significa que no pueda determinarse si es una es más correcta que la otra respecto del fenómeno. Entonces los intentos por estandarizar los procedimientos de ciencia, incluso en sus fundamentos lógicos, por no encontrarse en el verdadero contexto, el de su desarrollo histórico, se ahogan en lo particular y terminan transformándose en una taxonomía. Sin que eso... Bueno, y algo sobre la realidad absoluta que, francamente, yo no sé de dónde salen esas preguntas. Yo no recuerdo, he tratado de buscar, salvo una frase de Laplace, que es desafortunada porque además Laplace era una persona muy sarcástica y por lo tanto me cuesta pensar que haya dicho eso. Además después desarrolló las probabilidades. Entonces dice, bueno, aquí hay dice la vida media. Bueno, este es un señor que está muy enojado con los constructivistas, es muy conocido, es una persona trabaja en Princeton y definitivamente no le gusta. La vida media, bueno, aquí hay una frase, dice: no vemos el espacio del mundo, vivimos nuestro campo visual, no vemos los colores del mundo, vivimos nuestro espacio cromático. Eso es cierto, eso está en algún libro de Maturana y Varela. Eso es cierto, pero eso no invalida nada, eso no dice mucho respecto de la ciencia y de los resultados y la objetividad. Dice, eso es cierto. Un intelecto, ¿qué decía Laplace? Tenemos esta de acá arriba, si uno la extremaliza y dice, bueno, es que en realidad no vemos nada y no sabemos nada, bueno, llevémosla al extremo, seamos mal pensados. Pero no dice eso. Entonces, en conjunto con otros presupuestos como lo relativo al tiempo, constituye una estructura muy parecida a la formal sentencia de Laplace. Laplace dice, un intelecto que en un momento dado conociese todas las fuerzas actuantes de la naturaleza y la posición de todas las cosas de que el mundo consiste, suponiendo que el mencionado intelecto fuese suficientemente vasto para someter todos esos datos a análisis, abarcaría en la misma fórmula el movimiento de los mayores cuerpos del universo y los de los más pequeños átomos. Para nada sería incierto para él y el futuro, al igual que el pasado, estaría presente ante sus ojos. Eso es como el Aleph de Borges. Pero Borges sabía que era un cuento, ¿no? Pero este caballero desarrolló las probabilidades, entonces no era tan determinista como aparenta. Entonces, es decir, todas estas cosas son no falseables, no hay ningún experimento que me pueda demostrar eso, ni que no accedo a la realidad a través de los sentidos de alguna manera y que me permite manejar el mundo objetivo. No estoy diciendo que Maturana diga eso, estoy diciendo que esa frase fue usada, de hecho, por el constructivismo extremo para justificar que en realidad no sabemos nada de nada. Alguien me dijo el otro día que la realidad es absolutamente falsa. Bueno, está bien. La literatura científica, por lo demás, está llena de metáforas respecto de las limitaciones a las cuales nos constriñe nuestra biología. La típica es la hormiga moviéndose sobre la hoja del papel o sobre la botella de Klein, que piensa que vive en un mundo de una dimensión, ¿no?
Las proyecciones de un objeto cónico sobre la pared de un cuarto visto por un ser unidimensional, etc. Entonces, si un estudiante de licenciatura en matemáticas en los últimos años de su carrera tiene claro que al generalizar conceptos, algunas de las propiedades que le dan caras y obvias en un contexto más limitado se debilitan o simplemente se pierden. Entonces, sin embargo, el desarrollo de la geometría de Riemann, los de Check y Minkowski son previas a la relatividad especial general, también lo es el análisis funcional de David Hilbert en 1906, hoy día herramienta indispensable de la teoría cuántica. O sea, toda esta historia se va construyendo de a poco. Y es una historia además de confrontaciones, no es una historia lineal. Son muchas las teorías que aparecen. O sea, a nosotros nos da la impresión de que esto hubiese sido un continuo en donde, bueno, es un continuo en el sentido del desarrollo final, pero en el intertanto hay diferentes opciones y diferentes modelos de la realidad. ¿Cuál es la gracia? Y eso es lo único que quiero concluir. Independiente de que uno crea en la realidad objetiva o no crea en la realidad objetiva, y es la diversidad. Y una de las cosas es exactamente el problema de cómo se mantienen las bacterias. A mayor cantidad y a mayores posibilidades y a mayores opciones, mayor probabilidad también tengo de entender lo que está pasando. Entonces, cuando uno... puede no gustarme la tesis de Penrose en algunas cosas, pero yo no las tiraría al tarro a la basura. Y podría no gustarme alguna de las tesis de Maturana, pero tampoco las tiraría a la basura. Yo creo que algo de realidad tienen, algo de objetivo tienen y algo contrastable tendrán respecto de los experimentos. El problema es que cuando nos hacemos cargo de conjeturas y las transformamos ya no ni en axiomas, sino que las transformamos en dogmas y construimos una teoría del mundo, y además propagamos esa teoría del mundo y la hacemos carne en todos y los obligamos a todos a pensar unilateralmente. Yo creo que a mí me sorprende porque entre la gente que no hace ciencia, como que toda la gente que hace ciencia o hace matemáticas o hace física hubiese propugnado en algún momento que el único conocimiento viable del mundo y de todo fuera la ciencia. Y la verdad que de todos los documentos y de todas las cosas que he leído, porque puede que, o sea, no las he leído todas, obviamente, me queda más bien que ese es un mito popular construido no desde el campo de la ciencia, sino que desde otros campos. Una de las razones por las cuales la ciencia se legitima, lamentable o afortunadamente, son los resultados. Es una cosa inevitable. El ser humano no llegó a la luna, salvo que alguien cree que nunca llegamos a la luna. Tenía un amigo que pensaba que eso era una invención de los gringos y que Stanley Kubrick había hecho una película. Bueno, sí, está bien, podría ser, incluso. Pero yo creo que la diversidad es tremendamente importante. Yo pongo mi punto de vista, para mí la realidad es externa a mí, independiente de mí, pero eso es un apriorismo, debo reconocerlo. Eso es lo que quería contarles. Salió muy largo, pero si les hubiera hecho la exposición de 20 minutos, todavía no se habría entendido nada. Espero que no se hayan aburrido mucho y no me tiren huevos como el otro día. No sé si tienen preguntas, consultas. Sí. Mire, No, pero sí, de eso se trata. o sea, de partida felicitarte por traer estos temas a los coloquios. Yo creo que, allá me felicitó, pero después me voy a querer una pata. yo creo que es súper bueno que discutamos de otras cosas. No sé si plantearlo como crítica, sino que me hubiera gustado que tocaran menos temas. Sí, si bien todo ha sido de mucho interés, pero habría tanto de qué hablar y yo ya, como tengo poca RAM, la cantidad de preguntas que tenía ya se me han ido diluyendo y me voy quedando... A lo mejor es una técnica del expositor. Como con las últimas. Puede ser, puede haber una intención, pero igual... pero igual el público cansado. Claro, pero igual, como dices tú, un hecho a la causa, hay demasiados temas. No pretendo debatir nada porque sería... No, pero es para abrir una... Muy difícil tener tiempo. Mira, incluso te diría, Carlos, es una manera también de abrir una discusión. O sea, tú puedes empezar después a tomar temas diferentes y tratarlos y discutirlos. Sí, no, y sobre todo que tú muestras una apertura en el sentido de que tú reconoces primero el sesgo que tienes claramente, pero que no por eso te restringes a eso. Algunas cosas puntuales que me gustaría acotar.
primero, como buscando una definición de verdad, así como lo que yo con Francisco Rocco, yo creo que una definición útil de verdad es que la verdad es lo que es útil. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de la clásica historia de Ptolomeo y del modelo geocéntrico, o sea, yo no veo por qué vaya a ser falso que la Tierra es el centro del universo, de un punto de vista absoluto. O sea, claramente es más útil considerar que la Tierra gire y los demás planetas giran en torno al Sol, y tú puedes poner, como hablamos los de Note, claro, una justificación desde el punto de vista que de la teoría newtoniana y de la gravedad y todo, bueno... pero esa es una pregunta, pero esa es una conjetura. Sí, y estoy de acuerdo que es una conjetura, pero es más útil pensar que la Tierra y el planeta giran alrededor del Sol, pero tampoco es cierto. Pero mi pregunta es, ¿por qué es útil pensar que es el Sol el que gira en torno a el Sol el que gira en torno a la Tierra? ¿Cuál es la utilidad? Es menos útil que pensar que... No, pero es que mira, lo útil es la heurística del problema. O sea, si el tipo quería navegar a no sé a dónde, yo me tomo mi barco, hago mi calculito y sé qué es lo que tengo que hacer. Hasta ahí llega la cosa. Entonces, mi pregunta, ¿a qué es útil la conjetura transformada no en una conjetura, sino que en un hecho de la causa? ¿Para qué? O sea, ¿por qué hay utilidad? Eso es lo que te digo. O sea, finalmente las conjeturas, lo quiera uno o no, que se transforman en no conjeturas, sino que en verdades, terminan siendo útiles a algo. No, yo no me refiero a esa utilidad. O sea, yo no creo que ninguna de las teorías posibles vaya a ser verdad de forma absoluta, porque de hecho, cómo tú pones, o sea, todo depende de un punto de referencia que tú puedas poner en el espacio y cómo eliges ese punto de referencia, si es el centro de la galaxia. Claro, pero tú entonces te das cuenta que la cosa gira en espiral. Claro, pero te das cuenta que la cosa es más grande, es más amplia, que los objetos se mueven, que de todas maneras hay un movimiento. Si pones otro punto, los planetas están describiendo órbitas elípticas en torno al Sol, etc. Claro. Entonces, pero de cualquier punto lo vas a ver. Fuera, si te pones en otro punto, lo vas a ver así. Pero obviamente que sería ingenuo decir que no hay una visión más amplia del mundo. Si para mí el problema son que las conjeturas transformadas en no conjeturas, sino que en verdades absolutas, terminan aplastando. Él mismo dice, mira, Maturana dice, claro, es que tú dices esto y terminas aplastándome con tu verdad. Pero él hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que ni siquiera tenemos la inteligencia, y no me refiero a la inteligencia mental, sino que a todas las posibilidades potenciales de la racionalidad. No tenemos la inteligencia como para llegar siquiera a acercarnos a esa verdad. También es una conjetura. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que es mejor asumir que siempre estamos partiendo de ciertas premisas, ciertos supuestos, y los modelos, como decías tú, bueno, van a ser útiles en la medida que, bueno, uno pueda predecir razonablemente la realidad, podamos mejorar condiciones de vida, podamos crecer como sociedad, etc. Esa era una observación. La otra, quería preguntarte, porque tú aquí lo mencionas y en tu libro también lo mencionas mucho, toda esa parte del azar, de cosas que ocurren por azar. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Lo que pasa es que cuando específicamente el fenómeno de la ¿cómo se llama? De la transmisión de cuando yo hablo de azar no digo que no haya causalidad. Claro, por eso quiero entender. No. Porque yo nunca he dicho que esa parte del argumento darwinista. No digo que no haya. ¿Qué se entiende por azar? No, yo no digo que no haya causalidad. Si el azar también es una causa. Uno lo puede. Eso también tú lo puedes poner dentro del ámbito de las causas. Pero si tú miras los procesos biológicos, la cantidad de especies que se generan en la naturaleza y que desaparecen, no queda más que pensar, y prácticamente todos los procesos tú los puedes describir aleatoriamente. Este mismo de las bacterias, la explicación más simple es la explicación aleatoria. Sí, de acuerdo, pero sin motivación. Pero ¿cómo entiendes tú esa aleatoriedad? Por ejemplo, yo la entiendo desde el punto de vista... O sea, una cosa es
que tú puedes modelar algo probabilísticamente en ese sentido de azar, pero otra cosa es qué es lo que tú entiendas de eso. ¿Ya? O sea, para mí, algo probabilístico o algo azaroso, o sea, pero ahí dice que uno no puede no explicarse que sea intrínsecamente azaroso en la naturaleza. O sea, mira, por ejemplo, en el caso de la mecánica cuántica hay presupuestos respecto de que eso representa efectivamente el azar en la naturaleza. Y la verdad es que tú no puedes decir nada de eso. O sea, tampoco puedes decirlo. claro, lo que pasa es que para mí, por lo menos, azar o probabilístico, digamos mejor, porque uno podría decir al azar una instrucción uniforme. Probabilístico en el sentido que uno sabe que, bueno, en el fondo hay una cierta medida de la incertidumbre y yo tengo un poco más de certeza de que las cosas estén en torno a una cierta vecindad de algo y menos certeza que estén en otra. Pero realmente, si, por ejemplo, si la evolución en la naturaleza se produjera por azar, así como típico darwinismo, estaríamos con puros bichos raros, sería una cosa espantosa. O sea, Pero yo creo que realmente en la naturaleza hay un orden inteligente. Cuidado, porque de hecho Esa eso que tú me en acabas el de sentido decir, de que tú no tienes el conocimiento para poder predecir. no, pero mira, hay un periodo, lamentablemente no me acuerdo, pero hay un periodo en donde aparece, no me puedo ubicar en el tiempo porque tendría que revisar los datos, los datos, los hechos concretos, pero hay un periodo de producción de vida en este planeta tan disímil y tan rico y tan diferente y tan extraño que no tiene... Tú puedes pensar que está organizado inteligentemente lo que tú quieras, pero si tú lo miras a priori, yo le quito todas las hipótesis anteriores, las menos complicadas, porque si tú me dices que hay un diseño inteligente, además voy a tener que explicar la hipótesis del diseño inteligente. Ahí sí que estoy frito. Ahí va mi espérate, ahí sí que estoy frito. Es como dice Carl Sagan. Mira, ¿sabes? No era Carl Sagan. Sí era Sagan. La singularidad, la famosa singularidad, que en el fondo es una singularidad de una ecuación. Entonces, todos los tipos saben que en realidad una ecuación es una ecuación. Que la ecuación tenga una singularidad no quiere decir que la singularidad física sea eso. Entonces hay que estudiar el punto. Entonces el tipo dice, bueno, mira, tengo varias alternativas. Una alternativa son todas estas hipótesis físicas y la otra alternativa es, mira, alguien hizo esto. Entonces dijo, bueno, pero quedo en el mismo punto porque no puedo explicar la otra, no puedo explicar esta, saco esta, porque la verdad es que si pongo esta, ahí sí que voy a complicar el conjunto de hipótesis y conjeturas que tengo. Y lo que yo me tengo que remitir es al problema físico. Entonces, el cuento es ese. Claro, entonces eso va al tercer punto, que bueno, obviamente tú siempre reconoces que tiene un punto de vista materialista. Sí, fue malo. No, ese punto de vista hay que ser bastante valiente para sostenerlo, digamos, sí, porque es muy difícil de sostener. Pero es que cualquier cosa es difícil de sostener, Carlos. Pero yo creo que el materialismo es especialmente difícil de sostener. Lo que pasa es que pero yo te voy a decir, hay una serie de problemas en que si tú descartas la existencia de una conciencia, sea lo que sea la explicación que tú te des de esa conciencia, si tú descartas la presencia de una conciencia que toma decisiones, entonces ahí se te acaba el problema del azar. Hay una decisión ahí. O sea, pero si eso es lo que dice Epicuro, ¿no? Bueno, cuando cuando una bacteria cambia su ADN, bueno, una causa posible puede ser un virus, otra causa posible puede ser interacción con otras bacterias, pero otra causa posible puede ser que simplemente hay una conciencia que... Pero tú no puedes poner esa hipótesis como hipótesis científica, Carlos. Porque bueno, te vuelvo a insistir. Ciencia materialista. Pero no, es que no se refiere a eso, se refiere a que esa es una hipótesis, eso es lo que te digo, esa es una hipótesis irrefutable. O sea, si tú me dices eso, yo no te lo puedo refutar. No hay ningún experimento, ni ninguna posibilidad de que yo te pueda dar una refutación de esa, ni aprobación de esa, porque tampoco lo vas a poder hacer. No, porque algo que se está saliendo de la construcción racional. Sí, pero esa es una creencia. Pero eso es lo que te digo, es una conjetura que si tú la internalizas es una creencia que es legítima. De acuerdo. No, pero es legítima. Sí, yo no digo que sea o no legítimo, te digo que la ciencia materialista tiene una serie de problemas porque muchas cosas, de mi punto de vista, discutible, todo lo que tú quieras, es necesaria
que tú asumas que hay un orden inteligente, o que hay una conciencia, o que hay un ente que toma decisiones. Entonces ya los fenómenos no son aleatorios de un punto de vista más global, sino que solamente desde el punto de vista subjetivo de un observador que no tiene información. Sí, pero yo vuelvo al punto de Epicuro. Entonces, Epicuro versus Demócrito. Cuando tú tomas las decisiones respecto de tus conjeturas, quieres saber, cuando ya no son conjeturas, sino que son un estilo de vida, porque en el fondo lo que tú quieres hacer es tener una percepción del mundo para actuar en el mundo. O sea, lo que a uno le interesa es actuar en el mundo, finalmente, en la vida. Tenga una concepción religiosa, tenga una concepción atea o lo que sea, da exactamente lo mismo. Entonces, una decisión de responsabilidad personal, obviamente, obvio que sí. El tipo lo dice ahí, por eso yo digo es una decisión política, no es una decisión científica. Él está diciendo, no me gusta el determinismo modelo físico, no me gusta. Me gusta sentir, y por eso te digo que hay cosas que da exactamente lo mismo si tú sabes cómo funciona la conciencia o no después, porque eventualmente vas a hacer lo mismo. Como cuando Freud te decía, mira, le vamos a encontrar cuáles son las razones inconscientes que usted tiene para... Viejo, yo te aseguro que eso lo hacía un chamán cuando estaba... Y a lo mejor le resultaba mejor con sus pacientes que lo que le resulta a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Es que por eso te digo, hay un mundo subjetivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una persona puede pensar, creer en Dios y me parece bien. O creer en un diseño inteligente o que hay una inteligencia me parece bien. El problema es que, nos guste o no nos guste, la ciencia prosperó sobre la base, y además una ciencia occidental, si reconozcámoslo. La ciencia prosperó sobre la base de dejar esas conjeturas afuera. Y el mismo Kant lo dice, mira, ¿sabes qué? Hay cosas que la filosofía no puede... Mira, el gran problema de Kant es el siguiente, que es considerado por los idealistas como un traidor en el fondo, porque el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Todas estas cositas de aquí para acá, de ellas no nos ocupemos, porque la verdad es que no tienen ningún sentido, no las vamos a contestar nunca. Y estas cositas de aquí para acá que son el fenómeno, estas son las que importan en el mundo objetivo. Un idealista. Después vino Hegel, que trató de enmendarle la plana, porque se iban a quedar todos los filósofos sin pega. Claro, se está declarando el fin de la filosofía en el fondo. O sea, ¿para qué vamos a seguir discutiendo esto si el cuento es así? Finalmente es una decisión personal. Pues, si tú te pones, vas a tener que decidir alguna de las dos alternativas. Y, insisto, es una cuestión de gusto. Yo prefiero pensar que tengo libertad para decidir, a pesar de que no la tenga. Como no es demostrable, fíjate que nosotros vivimos en el mundo como sintiéndonos libres y todas las estructuras están construidas sobre esa base, por lo menos las de esta sociedad, no sé las de las anteriores, ahí no meto mis manos. La ley te supone responsable de tus actos, ¿no? Aunque tú des todas las explicaciones allá y por haber, tú eres responsable, o sea, tú tomaste tus decisiones libre albedrío. Incluso la religión católica supone el libre albedrío, salvo el protestantismo, el calvinismo, que te dice, ese es muy divertido porque te dice, tú no eres libre, pero además te agrega un montón de cosas, que hay predestinación, pero además te agrega que propugna que tú te puedes enriquecer. Eso está puesto, el tipo Calvino lo escribió, no es una cosa... Tiene ventaja comparativa en el mundo real respecto de otras concepciones del mundo, porque además fue muy útil a una posición ideológica en un momento determinado de la historia. O sea, sirvió para que el liberalismo emergiera, la libre empresa, etc. Pero sí, fue una ideología ad hoc. Pero yo te insisto, son creencias. Pues, yo lo dije desde el principio. Yo estoy con Epicuro y no con Demócrito. Yo prefiero pensar que las responsabilidades son todas mías. A pesar de que no lo sean, da lo mismo. Ya no... No, de acuerdo, son observaciones. No, sí está bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna? Una pregunta respecto al tiempo. ¿Cuál es la propuesta de Stephen Hawking respecto a... No, lo que pasa es que la última propuesta es que... la última propuesta, como si yo llamara a Stephen Hawking por teléfono todos los días. Es que lo que pasa es que esa imbricación entre tiempo y espacio, yo te dije que es lo que en el fondo se hace, es medir regularidad. Entonces tú comparas un fenómeno que tiene una cierta regularidad con respecto de otro y ese es el estándar que establece. Eso es lo que tú llamas tiempo físico. Y
ese es el tiempo. Así que esa imbricación con el espacio y esa comprensión es bastante complicada. Es que mira, se supone que en la singularidad en realidad el tiempo ya no es tiempo, sino que lo único que tiene es espacio. O sea, eso que se llama singularidad no es en realidad una singularidad espacial, espacio-temporal, sino que solamente espacio. Ahora no me preguntes qué significa eso. ¿Tú entiendes la relatividad? Sí. Pero mira, tú la entiendes porque estás acostumbrado a escucharlo. Pero tú no, ¿eso lo has vivido? No, o sea, tú no estás moviendo de la velocidad de la luz, así que no sabes cómo se acorta el tiempo. Sin embargo, si tú haces un experimento y tiras un reloj atómico en una nave espacial, ahí se pueden tirar, tú te das cuenta que el reloj se retarda. Porque son tan precisos que los tipos pueden medir que se retarda. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, el caso de la... ¿Qué dice la teoría de Newton? ¿Cierto? ¿Cuál es la fuerza de atracción entre dos objetos? Dice la fuerza igual a G, M1 por M2 partido por R cuadrado. Es la distancia que los separa, ¿cierto? En la relatividad eso no tiene sentido, porque por ejemplo el fotón es una partícula de luz, es una onda y una partícula. No me preguntes qué es eso. Es una onda y una partícula, no importa. Y cuando no tiene masa, y por lo tanto yo no puedo ocupar esa ecuación, M1 por M2, no tiene masa. Pero cuando va acercándose a un objeto masivo, la luz curva su trayectoria. Eso quiere decir que el objeto masivo, entre paréntesis, la atrae. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que lo que dice Einstein es que en el fondo el universo en el que estamos nosotros es un universo en algún sentido geométrico. Y la geometría de ese universo se distorsiona cuando tienes presente masa localmente. Entonces lo que dice es que cuando la gravedad en el fondo es una distorsión de ese espacio. Y en el fondo lo que está haciendo cuando viene la partícula de luz o el fotón es desviarse de acuerdo a esa torsión. Eso es lo que hace. Y eso lo ven, o sea, eso se puede probar. Cuando ven el eclipse, los tipos calculan la distorsión, tomando en cuenta que no es un fenómeno de refracción, difracción, ni ninguna cuestión que se le parezca. Entonces, eso es hacer ciencia, que tú hagas en estricto rigor, las ciencias empírico-racionales, que tú pones en contraste tus teorías y tus estructuras lógicas y matemáticas en contraposición con los hechos concretos. Pues si no, yo puedo hacer una teoría del universo aquí en un ratito, que sea lógica y tenga bonitos axiomas y absolutamente falsa. O sea, ¿qué es lo que la hace científica finalmente? Que yo puedo contrastar eso con el dato, con la realidad. Mis hipótesis tendrán además que ser analizadas por otros, o sea, no una cuestión personal. Pero eso es, y el tiempo es eso, o sea, no se define así tan... decir que el tiempo transcurre tampoco es una definición de tiempo. Cuando me preguntan qué es la cosa, yo me pregunto, ¿qué me están preguntando? O sea, ¿qué quieren que diga? O sea, más bien, ¿qué se espera que uno diga cuando qué es? ¿Qué cambia la ciencia empírico-racional respecto de antes? Que la pregunta de qué es se cambia por cómo funciona. O sea, tú ves los mecanismos a través de los cuales funciona y tú eres capaz de crear. O sea, el comportamiento del fenómeno, pero ese comportamiento del fenómeno te permite transformar el mundo. Pero si tú fuiste a la luna con la mecánica de Newton, tú modificas, no sé, si tú quieres observar un bicho, un microscopio, lo haces con un microscopio electrónico. ¿Qué principio usa el microscopio electrónico? El efecto túnel de la mecánica cuántica. Eso es lo que hace. Si tú quieres atacar una enfermedad, cáncer, a usar, no sé, no sé qué tan buenas son, ¿no? Pero algunas drogas, o usarás radioterapia o lo que tengas, o otro tipo de terapias que ojalá hayan sido probadas y experimentadas. No nos metamos en ese tema. Mejor que no. Pero hacia la cuestión del tiempo, pienso que como muchas cosas son, digamos, grandes, varias cuestiones. Es un concepto que inventó el ser humano para poder vivir de alguna manera en este mundo. Mi perro, creo que no tiene el concepto tiempo. Sin embargo, mi perro, aunque haya pasado muchas horas, tiene muy claro cuándo tiene que instalarse a mirar a ver si venga.
aún no tenga eso. Oye, otra como no es una observación, pero me gustaría saber si tú tienes alguna información, o ya es algo súper conocido. En algún momento yo leí que con todo lo maravilloso que fue Newton, digamos, hay una sociedad, algo así como, no sé si amigos de Newton o defensores de Newton, o no sé qué, algo así, que se dedicaron a encontrar sus escritos, y de lo que nosotros conocemos, los que, ¿no?, así llamados científicos, pero que se encontraron con el horror que este señor tiene un montón de escritos de una cosa que es de tipo, no sé cómo exactamente, como místico. Lo contrario de lo racional. Pero él se dedicó a la teología. A ver, él después de que hizo la teoría se dedicó a la teología. Se dedicó a... No, pero eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Él se dedicó a... Esa cuestión es, pero esos escritos fueron fondeados durante mucho tiempo. Pero fíjate que no era necesario, si él escribió sobre teología, no fue, eso no era un misterio. De hecho, él hubo un cargo importante, no sé si de mediciones o algo, por la Casa de Moneda, equivalente a la Casa de Moneda, y entre medio de repente dejó, algunos se dedican a la filosofía, se dedicó derechamente a la teología. A lo mejor sentía alguna culpabilidad. Probablemente, yo creo que una teología entre comillas, sí, es algo súper que a mí me... Sí, pero por ejemplo, a ver, entre las personas, mira, hay un ruso que se llama Friedman, de los cosmólogos más conocidos, no me acuerdo el apellido, pero esta del universo y en expansión. Einstein creía que el universo tenía un modelo, ¿cómo se llama? Un modelo estable del universo, o sea, y fue un cura el que postuló el modelo, junto con Friedman, que era un ruso que al final no le inflaron mucho, no le gustaron los artículos. Einstein, que era tan revolucionario, después se transformó en alguien muy conservador, entonces todo lo que no le acomodaba a su teoría lo dejaba. O sea, de hecho, después tuvo que reconocer que esa teoría del universo que se expande era válida, pero se pasó mucho tiempo antes de que reconociera eso. Y el tipo fue un cura. Pero mira, si la revolución científica, ¿cierto?, es muy entretenido, porque la mayoría de los descubrimientos, todos piensan que la mayoría de los descubrimientos fueron hechos durante el periodo del Renacimiento, fuera del sistema de la Iglesia Católica, y no es así. No es así, la mayoría de los descubrimientos fueron hechos en el seno donde estaba la Iglesia vigente. Entonces, y muchos eran curas, o sea, Francis Bacon, el que yo le nombré Occam, o sea, lo que pasa es que esa era la impronta de la época, o sea, es lo mismo que ahora, o sea, tenemos un sistema neoliberal, que uno puede decir. Ya le agradezco mucho su participación y su gran rato aquí. Yo creo que hay muchos